Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción a YouNow desde Panamá 507 en la casa. Gracias por todo el apoyo que le dan y también un saludo a todos los que me apoyan con la tienda YouNow y sus diferentes productos. El profesor doctor Silvio Guerra, el magistrado Silvio Guerra, mala asesora, dice aquí, mala asesora es la soberbia y maestra sabia la sabiduría. La transparencia en las actuaciones de todo gobierno es conditio sine qua non. Conditio sine qua non. Eso es latín. Condición indispensable, esencial, para la potable existencia del Estado. Es su quinto elemento. Sin transparencia, ¿verdad? No hay gobierno que se legitime, ¿verdad? En la sana conciencia del pueblo. Que mañana, en esa conversación telefónica entre Molino y Trump, ojalá el país, todo el pueblo, pueda escucharla. Dios bendiga a la patria. Vamos a escuchar aquí las palabras de el doctor Silvio Guerra. Lo que Dios hizo, recreo lo que Dios hizo. Él está hablando del cuadro que un amigo de él, un gran artista, hizo este hermoso cuadro, ¿verdad? Y que dice que solo él recrea lo que Dios ya hizo. O sea, no es tampoco un gran artista, que el verdadero artista es Dios. La humildad ante todo. Muy bien por parte del artista, amigo del doctor Silvio Guerra. Escuchamos entonces lo que dice. Bien, amigos, aparezco aquí en este momento ante ustedes sobre las declaraciones del señor presidente de la República, José Raúl Mulino, conferencia de prensa ya tradicional de los días jueves en la presidencia de la República. Y las preguntas que fueron formuladas por periodistas, la mayor parte de ellas damas periodistas. Qué importante. Pienso de rigor que lo cortés no quita lo valiente. Correcto. La nobleza en el arte de tratar a los demás, las buenas relaciones. Tengo por principios de vida no gritarle a nadie, no ser grosero con nadie, y cuando lo hago siento que cometo un crimen, pido perdón a Dios inmediatamente. A veces cometemos esos deslices. Podemos entender que el presidente de la República está muy plagado, ¿no?, de preocupaciones grandes. Estresado. Sí. Lo que dijo Mulino, lo que dice Rubio, lo que dice el presidente Donald Trump, lo que no dijo Mulino, lo que Trump ha dicho, lo que Rubio creyó entender. Sí. No voy a dar consejos, no quiero que se diga, bueno, el doctor Guerra ahora quiere darle consejo al presidente, a menos de que el presidente dijo que es solo él y nadie más que él, así que yo no voy a dar consejos. Él no quiere consejo de nadie. También un poquito ahí, ¿no? Un poquito mal. Actitud soberbia. Pero miren por qué pasan estas cosas. Conversaba yo con Ramiro, mi hermano, que es abogado también, mi hermano Anselmo, que es abogado también, que esa reunión que se dio el día domingo entre Rubio, su equipo, de los que lo acompañaron, el presidente Mulino y el equipo que estaba ahí, esa reunión debió transmitirse a todo el país. Ahí nada debió ser secreto, ni tampoco salir a hacer un brevario de lo que se dijo o no se dijo. Esa conversación, ese diálogo, esa reunión, insisto, debió ser transmitida a toda la nación. No es toda cierto. La nación debe estar informada de lo que está aconteciendo. Así se evitan las especulaciones, las conjeturas, si se dijo o no se dijo, qué quiso decir, que no entendí, etcétera. Respecto a la supuesta, y digo supuesta, llamada del presidente Donald Trump mañana a las 3 de la tarde, viernes 7 de febrero, al presidente panameño José Raúl Mulino. Presidente, recuerdo que en una ocasión usted dialogó telefónicamente con el presidente argentino Milei y se divulgó esa conversación que usted sostuvo con Milei. Creo que también lo hizo, si la memoria no me es infiel, con el presidente Bukele de la República Hermana del Salvador. Correcto. Presidente, esa llamada mañana, si se va a dar, póngala que el país la escuche. Si aquí no hay nada que ocultar. La transparencia hoy por hoy es un quinto atributo de la democracia.
o característica propia de la democracia. Correcto, la transparencia. En consecuencia, un pueblo bien informado, un pueblo bien nutrido de la información, es un pueblo que escapa del chisme, del bochinche, de la conjetura y se aleja de las suposiciones para entender hechos reales y concretos. En consecuencia, presidente, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos se lance a decir que los navíos de Estados Unidos van a pasar libres de viajes por el canal, eso es muy delicado. Muy delicado. El sostener que no necesitamos de una nación o de una república, etcétera, no, presidente, yo creo que hay que buscar la solidaridad internacional. Correcto. Presidente Mulino, hay que sacar un comunicado, se lo digo de buenas maneras, un comunicado oficial del gobierno sentando las premisas, los fundamentos que alientan frente a las declaraciones de Trump, la visita de Rubio y la eventual visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos a Panamá, conforme al diálogo con el ministro de Seguridad, Franz Abreu, el señor Franz Abreu. El país tiene derecho a conocer. Y constitucionalmente nada se puede hacer con el canal. Nada se puede aprobar o desaprobar si no pasa por el ojo visor y la mente aguda del pueblo panameño. Así mismo es. Dios bendiga al presidente Mulino, Dios bendiga al presidente Donald Trump, Dios bendiga a todos en esta nación, pero por encima de todo, Dios bendiga al pueblo panameño, amén, al mundo cristiano. Dios bendiga a la patria. Ahí están las palabras de el doctor, el profesor, el magistrado, don Silvio Guerra, que lleno de sabiduría, las canas no están por el gusto, y bueno, de eso Mulino bastante tiene, pero entiendo que está pasando por una situación, como dice aquí el magistrado para mí, el maestro, doctor Silvio Guerra, por una situación difícil. Pero ante la situación difícil, Mulino en su orgullo, porque es lo que hace ver, en su orgullo y su soberbia, no quiere ayuda de nadie. No espera tampoco que nadie en este país, nadie, absolutamente nadie, hable del tema, me refiero al gobierno, hable del tema que no sea él. Y lo veo mal. Porque ¿para qué tenemos entonces un ministro de Asuntos del Canal? ¿Para qué tenemos un ministro de Relaciones Exteriores? Se están ganando la plata suave. Deben dar un respaldo y un punto de vista también y un criterio. Y dar luces, porque a veces no queremos escuchar solamente a Mulino. Queremos escuchar a los otros actores del gobierno nacional. Donald Trump no está hablando solo del tema. Él te manda al secretario de Estado y te manda al secretario de Defensa. Y ya habló el jefe del Pentágono y la vocera de la presidencia. O sea, hay muchas personas de Estados Unidos que están hablando del tema. Senadores están hablando del tema. Hacen reuniones sin Panamá. Y no porque Panamá no podía ir, sino porque Panamá no quiso ir. ¿Quién está asesorando realmente a José Raúl Mulino? ¿Quién está realmente, digamos, ayudando a Mulino a salir de esto? Porque él está solo, al parecer. Ni siquiera ha hablado con los panameños. ¿O acaso Mulino se le olvidó que él es el primer panameño funcionario público y él tiene que rendirle cuentas al pueblo panameño? O sea, traducción, tú, yo y todos los panameños somos los jefes, los patrones de José Raúl Mulino. Y él tiene que rendirle cuentas al país. Él no puede decir que va a hablar en puerta cerrada con la junta directiva del canal sobre este tema. Él no puede decirnos a nosotros que él va a hablar a puerta cerrada con Marco Rubio. Él no puede decirnos a nosotros que él va a hablar con Donald Trump vía telefónica, una llamada privada. El pueblo panameño tiene que saber. Por eso es sabia la palabra que dice aquí el magistrado, maestro, profesor, sabio, doctor Silvio Guerra. La transparencia
Sin transparencia no hay un gobierno que se legitime en la sana conciencia del pueblo. La gente empieza a especular, a decir bochinches, como dice él mismo. Pero él es culpable, el presidente es culpable de los bochinches, ya que él no explica ni tampoco permite que nadie más en su gobierno hable del tema. Vamos a ver qué pasa. Mulino se comporta como si estuviera solo. Y eso es peligroso. Tan peligroso como que pretendan los estadounidenses pasar gratis por el canal de Panamá. So pretexto de que ellos están cuidando el canal. Ante las amenazas. ¿Cuáles amenazas? Las amenazas son ellos mismos. Ellos son los que están agitando el Congo. Todo estaba tranquilo. ¿Cuál era el problema? Había corrupción, hay corrupción y al parecer va a mantenerse la corrupción en este gobierno. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Aquí no hay amenaza de ningún otro país. En los años que tengo de vida no la ha habido, ni siquiera para tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Amenazas habían. ¿Y pasó algo? No quiere decir con esto que no pueda pasar. Pero muy sospechoso que te digan, oye, te van a atacar, te van a atacar. Tú mismo nos vas a atacar. Cuidadito, con una falsa bandera. Cuidadito. Cuidadito con eso. Panameño, abre los ojos. Aquí lo único que quiere Donald Trump, como lo está demostrando en Israel, en Gaza y todo esto, en el mundo entero, y Groenlandia, Canadá, México, ahora es Golfo de América, no es Golfo de México según Trump solamente. Lo que está pasando aquí, lo que quieren ellos, lo que quiere él, es tener control, poder, dominio, control, para superar a las buenas o a las malas a su enemigo número uno, China. Todos sabemos que China está por encima de Estados Unidos económicamente hablando. Claro, Google te dice una cosa, sí. Tú te comes Google, tú te comes CNN, tú te comes Fox, tú te comes los medios locales. Yo no. Y aquí estamos desmintiendo la narrativa progre, woke de estos medios, que te venden una cosa que realmente no es la que está pasando. Seguiremos informando. You know.